Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Propuesta Médica, hecho con letra clara. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la atención ginecológica en las adolescencias. Para eso hemos invitado al doctor José María Méndez Riva, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, y además expresidente de sociedades internacionales y nacionales, autor de numerosos trabajos y uno de los fundadores del programa de adolescencia del Hospital de Clínicas. Vamos a darle la bienvenida. José María, el micrófono está encendido. Es un placer contar con tu presencia. Al margen de todo lo que he dicho con respecto a vos, hay una gran amistad y sos un maestro en este tema de la adolescencia, reconocido por muchos discípulos. Bueno, José, muchísimas gracias, porque José 1 y José 2. José mayor y José menor. Vos sos parte de esta trayectoria, sabes muy bien que sos parte de esta trayectoria y tu especialidad la has agrandado últimamente, pero vos fuiste un excelente especialista en medicina para adolescentes. Así que un gusto para mí estar aquí en tu programa. Bueno, el placer es mío y te agradezco tus palabras. Y vamos directamente al punto importante, que obviamente la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué es la adolescencia? La adolescencia, en principio, es un proceso biopsicosocial, que es lo que a vos te gusta, que es la integración. La biológico, cuando hablamos de biológico, solamente la pubertad. Cuando hablamos de adolescencia, le agregamos lo psicológico y le agregamos lo social. En realidad es una construcción nueva, empezó en el siglo XVIII, porque en la Edad Media no había adolescencia, era niña y adulta. Así que realmente por eso es que se agrega lo sociocultural como un elemento muy importante. Muy bien, muy claro. Muchos padres se asustan con el tema de adolescencia y muchas veces le digo, para tratar de entender qué es el adolescente, lo comparo con un río y los padres son la orilla de ese río. Ese río está tranquilo, que es la infancia, y de repente aparece la explosión hormonal y comienza a transformarse en un torrente y los padres son el desfiladero. En algún momento ese río tiene que desbordar, entonces los padres deben hacer un desborde controlado para que después retomen el rumbo. Entonces quiero preguntarte cuáles son esos cambios hormonales que hacen explosiva esa etapa de la adolescencia de la mujer. Y justamente el crecimiento del aparato genital es el centro de la adolescencia. Los niños no se pueden embarazar. Entonces, ¿qué es lo que se adquiere en la etapa adolescente? La salud reproductiva, nada más ni nada menos. Por lo tanto, el despertar ovárico va a producir gran cantidad de estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, todo regulado por una glándula muy importante que es la hipófisis, que está en la base del cerebro. Ya con esto te estoy adelantando que de alguna manera el proceso de la pubertad lo regula el sistema nervioso central. ¿Cuál sería la edad en la que una mamá tiene que llevar a su hija al ginecólogo? Bueno, esos son los grandes progresos de la medicina. La Organización Mundial de la Salud alertó a todo el Ministerio de Salud Pública en el año 1970, así que esto es bastante nuevo, de que era muy importante ocuparse de la atención médica de los adolescentes, que hasta ese momento no se ocupaba nadie. Los médicos clínicos se ocupaban de los chicos de 14 y 15 años, sin tener mayor idea, los pediatras a los 10 años ya dejaban de atenderlos, y los ginecólogos atendían a la mujer adulta y las embarazadas. Así que realmente no se ocupaba nadie de los adolescentes. Uno básicamente entiende que un adulto sano va a ser si tuvo una adolescencia sana. Y eso que vos decís de la explosión de los adolescentes con respecto a los padres es un proceso normal. Porque también, dijimos en la definición, hay un proceso psicológico muy importante que es vivir los famosos duelos que describió Freud también. Los duelos de la infancia perdida, los duelos de los padres de la infancia que no están, el duelo del cuerpo que se transforma, el duelo de los amigos de la infancia, tiene que producir un choque generacional importante. Una adolescencia tranquila no nos gusta, tiene que ser explosiva. Como decía dice el Papa Francisco, que hagan lío. Exactamente, por eso ahora los padres tienen la suerte de tener los especialistas ya formados, los ginecólogos infanto-juveniles, los pediatras que hacen adolescencia. Ahora es mucho más fácil todo, porque pueden consultar. Es muy importante lo que decís,
porque sin desmerecer el trabajo del ginecólogo de adulto que está acostumbrado a la mujer grande, el adolescente necesita un espacio totalmente distinto y la entrevista no solo abarca el aspecto orgánico, sino que el ginecólogo tiene que estar preparado para abordar otras esferas. Por eso quisiera preguntarte, ¿cuáles son los peligros de las enfermedades sociales a las que los padres tienen que estar atentos? Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Mirá, lamentablemente, así como hay problemas biológicos de la pubertad, hay problemas sociales y hay problemas psicológicos. Es decir, que es una etapa de la vida muy vulnerable. Por eso, aleluya, que tenemos ahora un gran equipo de profesionales en todos los hospitales públicos y en los seguros médicos, en los hospitales privados, que los padres pueden consultar y depositar su confianza en ellos para que los ayuden a enfrentar esta situación. Obviamente, la parte social, no hace falta que lo digamos, ¿no? El incremento fundamentalmente de las adicciones, el incremento de la violencia, que es una de las principales causas de accidentes en los adolescentes, las tendencias a la depresión y el suicidio, otra causa importante que hay que estar muy atentos. Una cosa era cambio de humor y otra cosa la depresión endógena en la adolescencia, que lleva a una situación dramática. Por supuesto, viene ya regulado el famoso embarazo adolescente, que antes era un problema muy serio, se está acotando mucho, con la atención de los ginecólogos especialmente, y también con la aprobación de las leyes, que han producido un cambio revolucionario con la obtención de los anticonceptivos gratis en los hospitales públicos. Así que realmente se ha mejorado muchísimo, pero también es mucho lo que hay que hacer por delante. Me gustaría que digas 2 o 3 palabras con respecto a la formación del médico ginecólogo que quiera hacer adolescencia. Sé que, bueno, vos sos el profesor, el director del curso de adolescente universitario y también ha salido, si no me equivoco, la 4ª edición de tu libro. Exactamente, exactamente. Desde que empezamos prácticamente con esto, que fue revolucionario en el hospital de clínica, fuimos uno de los pioneros, yo vi que había un agujero ahí que cubrir, escuché el pedido de la OMS, me fui a formar en el exterior con el doctor Donato Gutiérrez en México, que fue un pionero de la medicina para adolescentes. Y bueno, después al volver pude realmente desarrollar todo lo que aprendí en el hospital de clínicas y después con compañeros de otros hospitales, especialmente el Hospital Rivadavia, el Hospital Fernández, logramos fundar la Sociedad Argentina de Ginecología Infantil Juvenil. Y ahí empezó toda una tarea docente maravillosa, en la cual se hicieron congresos cada 2 años. Ahora en octubre se hace el 21 congreso de la especialidad, así que hace 42 años que se están haciendo congresos, y ahí se forman muchísimos especialistas. La Sociedad Argentina hace un curso anual, antes presencial, ahora es por video, por Zoom, y el Hospital de Clínicas, en el servicio de adolescencia que organizamos, se hace una carrera de 2 años para recibirse de médico en adolescentes. Mientras hablaba yo me acordaba de mis inicios ahí en el servicio junto a vos, y en donde en ese momento la sociedad salía de una situación muy restrictiva, donde estábamos bajo gobiernos dictatoriales, en donde muchos temas no se podían hablar. Quizás los chicos no saben que en ese momento llegaba a estar prohibido dar un anticonceptivo. Y la pregunta nuestra era la inquietud, cómo se iba a educar, qué iba a pasar con esa generación de los padres que habíamos vivido una situación de muchas restricciones y que a nuestros hijos los liberamos, pasamos al otro extremo. ¿Querés hacer alguna consideración con respecto a eso? Ahora lo vemos todo como si fuese muy fácil. Hace 50 años que empezamos con esto. Al principio fue muy difícil en el mismo hospital, porque para organizar el servicio de adolescencia, que no existía en ese entonces, los mismos profesores nuestros jefes en su momento, nos veían con caras un poquito, ¿qué es lo que íbamos a hacer con los adolescentes? Porque según el concepto tradicional, si el tema se habla, pasa a la acción y los chicos iban a tener más relaciones sexuales, o se iban a embarazar, y bueno, etcétera, etcétera. Pasamos momentos bastante difíciles para hacerles entender que cuanto más educación tuviesen, menos relaciones iban a tener, porque iban a manejar mejor los impulsos, tal cual lo dijo la experiencia finalmente. Es así. Bueno,
¿querés hacer algún comentario, algún consejo, sugerencia a los padres, aquellos que tienen una hija adolescente? Perdón, una pregunta, ¿a partir de qué edad habría que hacer la consulta? Bueno, son preguntas muy importantes, José, te las has hecho, porque cambió completamente el paradigma. Ahora no esperamos que venga la paciente enferma, sino que vamos a promocionar la salud y vamos a hacer prevención de la salud. Entonces, cuando la madre pregunta, ¿no es cierto, doctor, mi chica está por cumplir 11 años, ¿qué hago? La llevo al ginecólogo. Capaz que si la atiende un ginecólogo de adultos, le va a decir, señora, tráigala cuando tenga problemas. No. El ginecólogo infanto-juvenil dice, señora, a los 11 años tráigala 2 veces por año para hacer los controles de salud, porque ahí empieza el crecimiento puberal, el crecimiento de la pubertad. Y también se hace la preparación para la primera menstruación, que uno le da trascendencia, pero para la chica es un cambio radical el tener su primera menstruación. Y además conoce la figura del ginecólogo, que queda desmitificado, es un compañero de la vida, porque la agarra de la mano en la adolescencia y la puede continuar hasta el climaterio, si realmente hace una buena empatía con la paciente. Es así. En nuestra época, las mujeres llegaban ya con los primeros años de menstruación a consultar al ginecólogo, cuando teóricamente había que llegar 7 años antes, explicarle a la niña de 10 años cómo era su aparato genital o las cosas que iban a ocurrir. Exactamente, la pubertad ocurre una sola vez en la vida, y si uno se la aprovecha, y unos elementos importantísimos, por ejemplo, es la nutrición. Una buena nutrición, la pubertad va a ser bastante floja. Entonces, todo eso son conocimientos de salud, de hábitos normales, que hay que justamente prevenirlos antes de que ocurran. Entonces, una adolescencia sana, también para la mujer, va a ser también una adultez sana. Bueno, te agradezco estas pautas que nos fuiste dando sobre la adolescencia. A todos los padres que nos están viendo y escuchando, yo creo que los van a ayudar, y lo más importante es que no van a tener miedo de tocar determinados temas y que sepan que existen profesionales que los pueden acompañar en esta etapa que es un poco conflictiva, ¿no? Porque los chicos... No, es bastante conflictiva, más en este momento de grandes cambios socioculturales nuevos, completamente nuevos, en la cual nos hacemos de vuelta nuevamente las preguntas, creíamos que estaban respondidas, no. Todo es nuevo actualmente, sobre todo con el avance de la inteligencia artificial y la nueva tecnología, pero tienen la ventaja, las familias que lo deben saber, que tienen profesionales ya formados desde hace 50 años, con mucha experiencia, para que depositen la confianza de sus hijos en ellos, y no traten ellos mismos de tratar de solucionar los problemas. Para terminar, mientras estabas hablando, me acordaba de Liliana Gómez Bacaro, que ella decía, gran profesional, los padres deben acompañar a sus hijos en la adolescencia desde su adultez y no desde su propia adolescencia. Exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, ha sido un gusto, José, me hayas invitado y compartir el momento con vos. Gracias, placer mío. Bueno, ha sido otra emisión especial de Propuesta Médica hecha